No fue la herencia, no fue la casa, ni el terreno. El verdadero legado fue una Biblia vieja, húmeda en las esquinas, como si hubiera aprendido a llorar en silencio. Quédate, porque al final entenderás cómo un hombre puede predicar sin micrófono, solo dejando marcas donde nadie aplaude. La encontramos el día que vaciamos su habitación. La casa olía a café recalentado y a medicamento, a lluvia pegada en las ventanas. La lámpara de mesa seguía allí, inclinada, como un centinela cansado. Sobre la cómoda, una taza con una mancha oscura. Y al lado, la Biblia. Tapas gastadas, lomo vencido, páginas infladas por los años. Mi mano tembló cuando la levanté. No era pesada por el papel, era pesada por lo que había vivido entre esas hojas. Había líneas subrayadas con lápiz, otras con tinta corrida, y pequeños trazos al margen, como si alguien hubiera conversado con Dios sin levantar la voz. En ciertos salmos, el papel estaba ondulado. No era humedad de la casa, era otra cosa, un llanto antiguo que no se secó del todo. Afuera, mis tíos discutían con prisa y culpa. Hay que vender, hay que repartir, ya no alcanza. La vida, cuando aprieta, vuelve práctico hasta el dolor. Yo escuchaba y, al mismo tiempo, veía a mi abuelo sentado en esa misma silla, encorvado, con la respiración corta. Su mundo se había ido encogiendo. Primero el trabajo, luego la fuerza, luego la salud. Le quedaban pocas cosas, y sin embargo, nunca le faltó una calma que no se compra. De niño yo no entendía por qué insistía. No era un hombre de frases bonitas. Era de manos ásperas y silencios largos. Su fe no era escandalosa, era terca. Había días en que la luz se iba y él seguía leyendo con la ventana abierta, aprovechando lo que quedaba del atardecer. A veces tosía, cerraba los ojos y apretaba la Biblia contra el pecho. Una tarde le pregunté, sin malicia: «Abuelo, ¿por qué sigues creyendo si la vida te ha quitado tanto?» Él tardó. Miró la página como si buscara una palabra que no estuviera impresa. Luego dijo: «Porque si yo suelto esto, mijo, ¿qué me queda? Y porque Dios, aunque calle, no se ha ido». Años después, esa respuesta volvió a mí con otra fuerza, porque mi abuelo también tuvo temporadas donde el cielo parecía cerrado. Los que lo vieron de lejos recuerdan su sonrisa breve. Los que estuvieron cerca recuerdan sus pérdidas y su vergüenza callada. Y aún así, cada noche, la lámpara encendida, la Biblia abierta, el mismo gesto: quedarse. Esa mañana, con el libro en mis manos, entendí que no estábamos limpiando una habitación. Estábamos entrando a un santuario pequeño hecho de rutina, dolor y esperanza. Pasé las páginas despacio y encontré una esquina doblada en el Evangelio. Había una nota sencilla, con letra temblorosa: «No te sueltes. Él cuenta tus lágrimas». Me quedé mirando esa frase como si fuera un espejo. Yo no sabía que esa frase iba a perseguirme. Y me quebró. Afuera seguían hablando de reparto. Adentro, el silencio de esa habitación empezó a hablarme más fuerte que todos. Esa misma Biblia tenía el olor de su ropa, jabón barato y sol. Me senté en la cama, con la tapa apoyada en mis piernas, y seguí pasando hojas como quien toca una historia que no le pertenece. Cada marca era un rastro. Había fechas, había nombres, había oraciones escritas a medias, como si el llanto hubiera interrumpido la frase. En una página del Salmo 34, el lápiz había apretado tanto que casi rompía el papel. A un lado, una nota: «Hoy no pude con la vergüenza». Y debajo, como respuesta desde otra estación del alma: «Pero Dios sí pudo conmigo». Tragué saliva. Mi abuelo nunca decía vergüenza. Ese era un idioma que él hablaba solo con Dios.
Escuché un golpe seco afuera. La voz de mi tía subió. «No es justo. Yo fui la que lo cuidé». Mi otro tío respondió con esa calma dura que solo trae el dinero cuando falta. ¿Y quién pagó los recibos? ¿Quién se metió en deudas? La casa se llenó de un sonido feo, el de las familias cuando el dolor se convierte en contabilidad. El abuelo todavía no estaba frío en nuestra memoria, y ya estábamos peleando por lo que quedaba. Me dio rabia, luego culpa, luego una tristeza rara, como si el aire estuviera más pesado. Bajé con la Biblia en la mano. Apenas crucé el pasillo, mi primo me vio y alzó las cejas, como si yo llevara un objeto viejo sin valor. ¿Eso vas a agarrar?, se burló. Mejor agarra algo que sirva. No respondí. A veces la gente no entiende que hay cosas que sirven de una manera que no se ve. En la sala, sobre la mesa, habían puesto papeles, llaves, documentos, y una lista escrita en una hoja arrancada. Cama, televisor, ventilador, herramientas. Era como si estuviéramos desarmando la vida de un hombre en piezas. Mi tía me miró con los ojos cansados. «Esa Biblia la dejas ahí, eso se queda», dijo sin mirarme del todo. «Deja de hacer drama». La frase me golpeó. Deja de hacer drama. Como si el llanto del abuelo entre esas páginas fuera exageración. Como si los silencios que él cargó fueran teatro. Yo abrí la Biblia despacio, sin intención de pelear, solo como buscando aire. Y entonces lo vi. Un sobre delgado, escondido entre dos páginas, como quien guarda un secreto donde nadie busca. Lo saqué. Era un sobre amarillento, con una sola palabra escrita: «Para cuando me extrañen». El cuarto se quedó quieto, como si todos hubieran sentido lo mismo. Mis tíos se acercaron. Mi primo dejó de reír. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta corta, doblada en 4, y 2 fotos. Una del abuelo joven, con manos llenas de tierra, y otra más reciente, sentado en su silla, con la Biblia abierta y la lámpara encendida. Leí en voz alta porque, aunque no quería, sentí que si lo leía solo iba a romperme. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No peleen por mis cosas. Yo no me voy a llevar nada. Pero sí les dejo algo que me sostuvo cuando sentí que Dios estaba en silencio. Mis lágrimas están en esa Biblia porque hubo noches en que no tuve fuerzas para sonreírles. Perdónenme por lo que no supe decir. Y perdónense entre ustedes. Hay una marca en el Salmo que me salvó de rendirme. Léelo cuando estén a punto de romperse. Mi tía apretó los labios. Mi tío tragó fuerte como si hubiera pasado una espina. Nadie habló por unos segundos. Pero el silencio no duró. Mi otro tío soltó una risa nerviosa como para protegerse. Bueno, bonito pues. Pero igual hay que resolver lo de la casa. Ahí volvió el mundo práctico, como un martillo. Y lo peor fue ver cómo mi tía, la que más lloró al abuelo en el hospital, bajó la mirada como quien no quiere verse en el espejo. Entonces entendí el verdadero conflicto. No era la herencia, era el corazón. Era el resentimiento, acumulado. Era la historia familiar que nunca se sanó. Y mi abuelo, con su letra temblorosa, estaba tratando de hablar desde la tumba para evitar que nos destruyéramos. Subí de nuevo a la habitación, con la Biblia apretada contra el pecho, como si fuera un escudo. Cerré la puerta. Me senté frente a la lámpara apagada, y por primera vez en mucho tiempo, le hablé a Dios sin adornos. Si de verdad estabas con Él, ¿por qué lo dejaste sufrir tanto? No hubo respuesta. No hubo voz. Solo el ruido de la casa abajo, como oleaje. Pero cuando volví a abrir la Biblia, justo donde la carta decía, vi la marca. Una página doblada con precisión. Y el papel, en esa parte,
Tenía esas ondas de lágrimas que no mienten. Leí el salmo con la garganta apretada. Y sentí algo que no era euforia, sino una especie de verdad entrando despacio, como luz por rendija. Y supe que lo que venía no iba a ser cómodo, porque cuando una Biblia está marcada con lágrimas, no te invita a sentir bonito. Te invita a cambiar. Esa noche nadie se fue de la casa. La lluvia volvió, fina, insistente, como si el cielo también estuviera procesando algo. En la cocina, el café se enfrió 2 veces. En la sala, la lista de reparto quedó sobre la mesa como una acusación silenciosa. Yo me quedé en la habitación del abuelo con la Biblia abierta. La lámpara seguía apagada, pero la luz de un poste de la calle entraba por la cortina y caía sobre las páginas como un foco débil. Leí el salmo marcado una y otra vez, despacio, como si cada palabra tuviera peso. Y fue ahí donde me di cuenta de algo. El texto no era solo subrayado. Había pequeñas gotas secas que deformaron el papel. Y en medio de esas gotas, una frase estaba encerrada con fuerza, como si el abuelo la hubiera agarrado para no hundirse. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Cerca. No lejos, no distraído. Cerca. Esa palabra me molestó, porque yo había vivido como si Dios estuviera lejos. Y el abuelo, que tenía razones para quejarse, había escrito al margen: si Él está cerca, entonces no estoy solo, aunque me sienta solo. No sé si fue la hora, el cansancio, o la casa llena de tensión, pero sentí que el pecho se me apretaba. Me vi a mí mismo en esa frase. Me vi en mis propios silencios de Dios. Las veces que oré y no pasó nada. Las veces que me prometí cambiar y volví al mismo ciclo. Las veces que me quedé con orgullo porque pedir perdón me parecía humillante. Me levanté a respirar y escuché voces abajo. No eran gritos esta vez, eran susurros cargados. Me acerqué a la escalera sin hacer ruido. Vi a mi tía sentada en el sofá, con la cara enterrada en las manos. Mi tío, el más duro, estaba de pie, mirando al piso como si le pesara. Mi primo estaba en una esquina con el teléfono en la mano, pero no estaba mirando la pantalla. Por primera vez, todos parecían pequeños. Entonces mi tía dijo algo que me partió. Yo no lo cuidé por amor. Yo lo cuidé para que me viera, para que un día dijera gracias delante de todos. Y cuando no lo dijo, me llené de enojo. Su voz era como una confesión que llevaba años encerrada. Mi tío respondió con un hilo de voz, y yo me fui porque no aguantaba verlo enfermo. Me daba miedo terminar igual. Entonces me inventé que estaba ocupado, y lo dejé solo. La casa se quedó en silencio otra vez. Nadie sabía qué hacer con la verdad cuando por fin se suelta. Yo bajé un par de escalones. Sentí que si hablaba, iba a sonar falso. Pero la Biblia en mis manos me empujó, como si el abuelo me estuviera dando permiso. En la Biblia, dije, con la garganta seca, hay un sobre y una frase. Él escribió que no peleáramos por sus cosas, que nos perdonáramos. Mi tía levantó la cara. Tenía los ojos rojos. ¿Y qué quería?, preguntó, como reclamando. ¿Que ahora, de la nada, todo esté bien? Fue ahí donde el orgullo quiso hablar por mí. Sí, pues, perdoná y ya. Pero no. Recordé el papel ondulado por lágrimas. Recordé la nota. Hoy no pude con la vergüenza. Y entendí que el perdón no es un botón, es una decisión que duele. No sé qué quería, respondí. Solo sé que él lloró aquí. Y no lloró por dinero, lloró por nosotros. Esa frase cayó pesada. Mi tío apretó la mandíbula, mi primo bajó la mirada, y yo sentí una humillación rara. La humillación de darte cuenta de que has sido parte del problema.
Mi tía se secó la cara y dijo, Yo no puedo perdonar a tu tío. Me dejó sola con todo. Mi tío, el señalado, no reaccionó con rabia, solo dijo, tenés razón, y no sé cómo arreglarlo. Ese no sé fue el primer acto de honestidad que escuché en años. Me fui a la cocina a tomar agua. Sentía el cuerpo caliente. La casa ya no era una casa. Era un campo de batalla donde por fin se estaban apagando las armas. Volví a más en la habitación del abuelo con un peso nuevo. El peso de entender que el legado no era una frase bonita. Era una invitación a hacerlo más difícil. Me senté otra vez y seguí leyendo, no por curiosidad, sino por necesidad. Y entonces encontré otra marca, esta vez en Mateo. Una frase encerrada y subrayada 2 veces. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Mi abuelo no subrayaba por estética, subrayaba por urgencia. Me quedé viendo esa frase como si fuera una orden directa. Y una pregunta me atravesó. ¿A quién necesito pedirle perdón yo? Antes de seguir pidiéndole a Dios que me bendiga, sentí un golpe de realidad. Mi historia no era tan distinta. Yo también tenía conflictos congelados, llamadas que no hice, disculpas que postergué. Yo también era experto en después. Bajé el rostro, cerré los ojos y dije en voz baja, ¿está bien? No quiero seguir igual. No sentí un rayo del cielo. No escuché una voz. Pero en ese momento, como si algo invisible se acomodara, supe que la noche iba a traer una decisión y que no iba a ser cómoda para nadie. Porque cuando la verdad entra a una familia, siempre pide un precio. Y ese precio se llama humildad. A la mañana siguiente, el sol salió sin pedir permiso. La luz entró por las rendijas y cayó sobre el piso como si la casa estuviera siendo revelada de nuevo. Se escuchaban pasos lentos, tazas chocando, una tos vieja de alguien que no durmió bien. Nadie habló de reparto al despertar, pero el tema estaba ahí, como una sombra esperando. Yo bajé con la Biblia en la mano. No la escondí. La llevé como quien lleva un asunto serio. En la mesa todavía estaban las llaves y los papeles, pero ya no parecían importantes. Mi tía estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Mi tío miraba el café sin tomarlo. Mi primo, por primera vez, no estaba riéndose. Me senté y abrí la Biblia por la carta otra vez. No para repetirla, sino porque sentí que el abuelo había dejado un mapa y nosotros estábamos perdidos. Miren, dije sin levantar la voz. Hay algo más. Pasé páginas y les mostré las notas, fechas, nombres, frases cortas que parecían golpes. No tengo fuerzas. Hoy sentí miedo. Perdóname. Sostén a mi familia. Y una en particular me dejó sin aire. Señor, que no se rompan cuando yo no esté. Mi tía se llevó la mano a la boca. Mi tío cerró los ojos. Mi primo tragó saliva. Ahí entendí algo duro. El abuelo no estaba orando por su propia comodidad. Estaba orando por un futuro donde nosotros no repitiéramos nuestras mismas heridas. Mi tía con voz baja preguntó, ¿y por qué no nos lo dijo en vida? Yo no sabía, pero dentro de mí apareció una respuesta amarga. Porque muchas veces no escuchamos cuando alguien habla sin gritar. Porque nuestra prisa no deja espacio para conversaciones profundas. Porque preferimos pensar que todo está bien hasta que alguien muere, y entonces todo se rompe. Mi tío, el que se había ido años atrás, se aclaró la garganta como quien se prepara para caer. Yo, empezó y su voz se quebró. Yo no vine porque me daba vergüenza. Me sentía un fracaso. Me comparaba con ustedes. Y cada vez que veía al viejo, sentía que me estaba mirando con decepción, aunque nunca me lo dijo. La palabra vergüenza
apareció otra vez, la misma que el abuelo había escrito en el Salmo. Mi tía lo miró con una mezcla de enojo y cansancio. ¿Y eso justifica dejarme sola? Él negó con la cabeza. No, no lo justifica. Solo explica por qué fui tan cobarde. Cobarde. Esa palabra no suele salir en familia. En familia se dice, no tuve tiempo, no pude, estaba ocupado. Pero cobarde es una confesión que duele. Yo pensé en Mateo. Ve y reconcíliate. Y sentí que esta era la puerta. Si no la cruzábamos, hoy, probablemente íbamos a volver a lo mismo. Mi tía bajó la mirada. Sus manos temblaban. Yo también fui injusta, dijo. Yo cuidé al viejo, pero por dentro lo resentía. Yo quería que me debieran algo. Y cuando me hablaban de repartir, yo sentía que me estaban quitando lo único que me gané. La frase «me gané» hizo que todo fuera claro. Estábamos intentando cobrar amor con objetos. Estábamos intentando sanar vacío con propiedades. Entonces pasó algo que no planeé. Me escuché decir. El abuelo no dejó una Biblia marcada para que nos sintiéramos culpables. La dejó para que cambiemos. Silencio. Mi primo, el más joven, preguntó con honestidad torpe. ¿Y cómo se cambia? Porque la verdad, yo no sé orar. Yo solo sé trabajar y escapar en el teléfono. Esa frase me pareció la más verdadera de todas. Trabajar y escapar. Esa era nuestra generación y la anterior también, solo que antes se escapaba con alcohol o con silencio. Yo respiré y me acordé del abuelo apretando la Biblia contra el pecho, como si fuera un salvavidas. Él no cambiaba por emoción, cambiaba por decisión. Se cambia haciendo lo que uno no quiere hacer, dije. Pidiendo perdón, aunque el orgullo grite. Diciendo la verdad, aunque dé pena. Haciendo lo correcto, aunque no se sienta justo. Mi tía soltó una risa pequeña, amarga. Eso suena bonito, pero duele. Sí, respondí, duele. Y entonces mi tío se levantó. Caminó hacia mi tía despacio, como si cada paso fuera una batalla. Se detuvo frente a ella, sin excusas, sin explicación larga, sin pero. Perdóname, dijo. No por lo de la casa, por haberte dejado cargando sola, por no haber sido hermano, por no haber sido hijo. Mi tía se quedó quieta. Sus ojos se llenaron otra vez. No respondió rápido, y ese fue el momento más tenso. El segundo donde el orgullo decide si va a seguir vivo. Ella respiró hondo y dijo, yo no puedo decir que ya no me duele, pero te perdono. Y perdóname a mí por haberte odiado en silencio. Se abrazaron. No fue un abrazo de película. Fue torpe, fue humano, fue tembloroso, pero fue real. Y yo, mirando eso, entendí el punto de quiebre. No fue leer un versículo. Fue elegir obedecerlo. En ese instante, algo cambió en la casa. No el pasado, no las pérdidas. Cambió la postura del corazón, como si el abuelo, desde algún lugar invisible, respirara tranquilo. Pero todavía faltaba un giro. Porque a veces, cuando uno se atreve a perdonar, Dios empieza a mostrarte lo que estaba trabajando sin que lo vieras. Y eso apenas estaba empezando. Esa tarde la casa se sintió distinta, pero no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había verdad en el aire. La reconciliación no apagó los problemas, solo apagó el veneno. Y cuando el veneno se va, uno empieza a notar cosas que antes no podía ver. Mi tía se quedó en la cocina lavando platos, que no estaban sucios. No era limpieza, era nervio. Mi tío salió al patio y se quedó mirando el árbol de mango como si estuviera aprendiendo a respirar otra vez. Mi primo caminaba por la sala sin saber qué hacer con sus manos. A veces, después de años de tensión, la paz se siente extraña,
como una ropa nueva. Yo subí otra vez a la habitación del abuelo, no por costumbre, sino porque algo me decía que aún no había terminado. La Biblia seguía abierta. La lámpara seguía en su lugar. Me senté en la silla donde él se sentaba, y por primera vez lo imaginé no como el viejo que ya no está, sino como un hombre que peleó una guerra invisible. Una guerra de la que nadie aplaude el final. Pasé páginas despacio. Había marcas que yo no había visto. No eran subrayados al azar, eran un hilo. Como si el abuelo hubiera dejado migajas para que alguien, algún día, siguiera el camino. En una hoja, cerca de Filipenses, estaba escrito: Hoy pensé rendirme, pero la cinta se movió. Paz llegó cuando decidí obedecer, no cuando sentí ganas. Y debajo, con otra tinta, como añadida meses después, Dios trabaja cuando uno cree que no pasa nada. Sentí un escalofrío, porque esa era la historia de mi familia, creer que no pasaba nada, mientras nos rompíamos por dentro. Seguí buscando y encontré algo que me detuvo, una lista de nombres, no una lista de reparto, una lista de oración. Estaban los nombres de mis tíos, el mío, el de mi primo, y al lado de algunos, palabras cortas: orgullo, miedo, huida, sanidad, perdón. Yo no sabía que el abuelo nos había estado llevando en su corazón de esa manera. No lo decía, no lo mostraba, pero lo hacía. En la misma página, pegado con cinta vieja, había un recorte pequeño de papel, como un recordatorio: llama a tu hermano. Y una fecha de años atrás, justo en el tiempo en que mi tío se había alejado. Me quedé mirando esa fecha como quien encuentra una pista escondida en su propia vida. Entonces entendí. El abuelo no solo lloraba, también intercedía. No solo estaba triste, también estaba sembrando. Bajé a la sala con la Biblia abierta en esa página. Miren esto, dije, y les mostré la lista de nombres. Mi tía tomó la Biblia con cuidado, como si de pronto le diera miedo romper algo sagrado. Vio su nombre y se le nublaron los ojos. Él me escribía aquí, susurró. Y yo pensé que me veía solo como la que tenía que cuidar. Mi tío, el que había pedido perdón, acercó la cara al papel. Su nombre estaba rodeado por una frase: que vuelva sin vergüenza. Él se quedó quieto, como si le hubieran leído el corazón. ¿Cómo sabía? Dijo casi sin voz. ¿Cómo sabía que esa era mi lucha? Yo no respondí, porque no era momento de teorías. Era momento de reconocer lo obvio. El abuelo nos conocía más de lo que creíamos. Y Dios también. Mi primo miró su nombre y soltó una risa nerviosa. Aquí dice que encuentre propósito, leyó. Yo ni sabía que me faltaba eso, hasta que lo leí. Y fue ahí donde el giro se hizo claro. El abuelo había estado llorando, sí, pero sus lágrimas no eran derrota, eran oración. Y esa oración estaba trabajando debajo de nuestra superficie, lenta, silenciosa, como raíces. De pronto, lo que vivimos esa mañana dejó de parecer coincidencia. El sobre no apareció por suerte. La frase marcada no era bonita, era una cuerda lanzada justo cuando estábamos a punto de ahogarnos en la pelea. Mi tía se sentó, con la Biblia en el regazo, y dijo algo que me hizo tragar duro. Yo creí que Dios lo abandonó, pero tal vez Dios estaba usando sus lágrimas para salvarnos a nosotros. Esa frase cayó como un peso y como un alivio al mismo tiempo. Porque hay dolores que no se entienden en el momento, pero que después se revelan como un puente. En ese instante, sonó el teléfono. Nadie quería contestar. Todos estábamos demasiado abiertos, demasiado vulnerables, pero mi tía lo tomó. ¿Aló? Su rostro cambió. Primero confusión, luego sorpresa, luego una mano en el pecho. ¿Qué?
¿Cómo que? Nos miró a todos, con ojos grandes. Es del trabajo del abuelo, dijo. Dicen que hay un ahorro, un dinero que él dejó, y que nunca reclamamos. Y tragó saliva. Y que también dejó un documento de última voluntad, pero no sobre la casa, sobre una ayuda mensual para la abuela de la iglesia, la que está sola. Mi tío frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Él dejó eso? Mi tía asintió, llorando ya sin vergüenza. Sí, y dijo que nadie debía saberlo hasta después. Silencio. Mi primo soltó. O sea, mientras nosotros peleábamos por cosas. Él estaba pensando en ayudar a alguien. Sentí la garganta cerrarse, porque ese era el corazón del abuelo, discreto, firme, obediente. Y de pronto, todo encajó. La Biblia marcada, con lágrimas, no era solo un objeto sentimental. Era la evidencia de un hombre que, en su dolor, se mantuvo sembrando fe. Miré la lámpara en la habitación, imaginé tantas noches, y entendí el mensaje oculto. Dios no siempre evita el valle, pero en el valle prepara cosas que solo se ven cuando uno deja de pelear y empieza a obedecer. Y ahí, sin música, sin efectos, sin milagro ruidoso, apareció la señal más fuerte. Nuestra familia estaba volviendo a hablar con verdad, y el abuelo, sin estar, seguía guiándonos, porque Dios sí estaba trabajando en lo invisible, solo que nosotros, por fin, estábamos aprendiendo a mirar. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, la casa quedó en un silencio distinto. Ya no era el silencio pesado del resentimiento, sino el silencio cansado de quienes por fin dejaron de fingir. La lluvia había parado. Afuera, el patio olía a tierra mojada y a mango dulce. Adentro, la lámpara de la habitación del abuelo seguía ahí, como si esperara una última conversación. Yo volví a entrar despacio. Cerré la puerta sin ruido. Me senté en su silla y dejé la Biblia sobre mis piernas. No la abrí de inmediato, solo la sostuve, como quien sostiene una antorcha apagada y aún así siente calor. Pensé en todo lo que habíamos hecho en un solo día, en cómo el orgullo se desmoronó con una palabra simple. Perdóname. En cómo una familia puede pasar años huyendo y luego, en una sola tarde, empezar a regresar. Abrí la Biblia por la página ondulada de lágrimas. Toqué con la yema de los dedos el papel levantado, como si pudiera escuchar la historia que quedó impregnada ahí. Y entendí algo que me dolió por dentro. Mi abuelo no lloró porque era débil. Lloró porque era honesto. Porque no escondía su quebranto detrás de dureza. Porque su fe no era una máscara, era una lucha. Y me di cuenta de que yo también necesitaba esa clase de fe. La que no presume, la que no grita, la que se queda aunque no entienda. Me quedé mirando la frase encerrada. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón. Y por primera vez, no la leí como teoría, la leí como testimonio. Porque si Dios estuvo cerca de él en sus noches, quizá también puede estar cerca de mí en las mías. Bajé la cabeza y oré. No una oración bonita, una oración real. Señor, yo también he guardado lágrimas que no he querido aceptar. He postergado perdones, he corrido de conversaciones. He querido heredar bendición sin arreglar el corazón. Perdóname. No pasó nada espectacular, pero sentí algo muy simple. Paz, sin ruido. Como si el alma, por un segundo, encontrara su lugar. Al día siguiente, antes de irnos, mi tía me llamó desde la sala. Tenía la Biblia en las manos, envuelta en una bolsa para protegerla. Quiero que te la lleves, me dijo. Yo no la merezco. ¿Y tú? Tú la estás escuchando. Yo iba a decir que no, pero entendí que no era sobre merecer. Era sobre continuar el legado.
No la voy a guardar como recuerdo, le dije. La voy a abrir. Mi tío se acercó, con una seriedad nueva. ¿Y nosotros?, dijo mirando a mi tía. Vamos a seguir hablando. No solo hoy. Vamos a arreglar lo que falte. Mi primo asintió. Y yo... voy a dejar de vivir en automático. Si el abuelo podía pelear sus batallas con una Biblia, yo también puedo pelear las mías con algo más que pantalla. Nos quedamos ahí, los cuatro, sin saber cómo cerrar un momento así. Entonces mi tía dijo algo que se me quedó clavado. Las lágrimas del viejo eran oración. Y la oración nos alcanzó, nos abrazamos, y supe que no todo estaba resuelto, pero algo ya había empezado, algo irreversible. Si tú me estás escuchando ahora, quizá no has encontrado una Biblia marcada con lágrimas, pero tal vez has encontrado marcas en tu propia vida. Noches sin respuesta, conversaciones pendientes, heridas que te dieron forma, silencios que te hicieron más duro de lo que querías ser. Y aquí está la verdad que el abuelo dejó sin micrófono. Dios no siempre evita que llores, pero nunca desperdicia tus lágrimas. Lo que para ti parece derrota, para Él puede ser semilla. Lo que tú llamas silencio, Él lo usa como taller. Y lo que tú crees que se perdió, quizá está preparando reconciliación, carácter, propósito. No esperes una muerte para decir lo que importa. No esperes una crisis para perdonar. No esperes cuando tengas ganas para obedecer. Hazlo hoy. Con una llamada, con un mensaje, con una disculpa corta, con una oración honesta, con una decisión pequeña que cambia el rumbo. Y si esta historia te tocó, dime algo en los comentarios. ¿Qué marca dejó tu familia en ti? ¿Y cuál de esas marcas necesitas sanar para no repetirla?